Shalom Javerim, les saluda el Rab Israel, dando gracias al Eterno por poder compartir un día más la parashá o la porción que nos corresponde esta semana. Estamos en la porción del libro de Vayikra llamada Aharei Mot. Aharei Mot, que significa después de la muerte. Generalmente leemos Aharei Mot y Kedoshim, ¿cierto? Juntamos ambas parashot, pero este año, por ser un año bisiesto en donde agregamos un mes más, las leemos por separado para poder calzar con el orden completo a través de todos estos meses. Esta parashá tiene entre todos sus temas abordado el tema de Yom Kippur, que aparece desde Vayikra 16.1 hasta el 34, el lugar santo, Vayikra 17.1 al 9, la prohibición de comer sangre, Vayikra 17.10 al 16, y por último todos los actos o algunos actos de inmoralidad, ¿cierto? Vayikra 18.1 al 30. Hoy día yo me quiero centrar, ¿cierto?, en una de todos estos temas. Verlos todos no sería prácticamente imposible, pero quiero partir con la lectura, ¿cierto?, de nuestra parashá. Dice así: habló Hashem a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón al acercarse ante Hashem, cuando murieron. Dijo Hashem a Moshe: habla a los hijos de Aarón, tu hermano, no ha de ingresar en todo momento al santuario, hacia adentro del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque en una nube apareceré sobre la cubierta del arca. Con esto vendrá Aarón al santuario, con un novillo como ofrenda por pecado y un carnero como ofrenda de elevación. Baruch Hashem. Esta primera lectura que hacemos respecto de nuestra parashá, ¿cierto? Dicho sea de paso, cuando leemos esta parashá, esta porción, junto a la porción de Kedoshim, nos queda a través del nombre en la siguiente frase, dice Aharei Mot Kedoshim. Si lo traducimos dice después de la muerte, santos. Y se hace una aseveración un tanto coloquial, ¿cierto?, respecto de que efectivamente después de la muerte todas las personas son buenas. Se dice que no hay muerto malo, que después de la muerte todos son personas buenas. Sin embargo, nosotros tenemos una alusión que respecto a esto, que vamos a ver en la parashá Kedoshim, ¿cierto?, que tiene que ver con la figura mesiánica también que nos muestran estas dos parashot en conjunto. Ahora, aun cuando no están en conjuntos, la figura mesiánica está por todas partes, la vemos de todas maneras. Partimos entonces con la idea que tenemos para este día, ¿cierto?, respecto del día de la expiación, y sabiendo que este día es llamado el de mayor solemnidad por nuestro pueblo, ya que implica la entrada del Kohen Gadol, ¿cierto?, al lugar más santo una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Obviamente esto conlleva que toda la bodá que se lleva a cabo por el Kohen durante el año es su propia preparación para este momento, y esta es una parte del tema que quiero, ¿cierto?, tocar respecto de la preparación, ¿cierto?, del Kohen Gadol para estar delante de la presencia del Eterno, delante de la Shekinah del Eterno. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, el pueblo tenía que tomar, ¿cierto?, 2 machos cabríos, llevarlos al Kohen. El Kohen echaba suertes a la entrada de la tienda de asignación para ver cuál era para el Eterno, ¿cierto?, según nos comenta la Torá, y cuál era para Azazel. Es decir, aquel que sea para el Eterno va a ser ofrecido como una ofrenda por el pecado, y aquel que sea para Azazel, el Kohen Gadol tenía que poner sus manos sobre la cabeza, depositar allí, ¿cierto?, todas las iniquidades de los hijos de Israel, y luego era llevado al desierto. Nos cuenta la tradición y el Talmud, ¿cierto?, que a unos 12 kilómetros aproximadamente
del lugar de donde estaba, cierto, el templo, a unos 12 kilómetros hacia el desierto, había un lugar específico donde era despeñado. Y hay un tema aquí bien profundo, ¿cierto?, respecto a la figura de nuestro Mashiach dentro de Yom Kippur. Hay varias cosas en las que tenemos que reflexionar en el entendido que Yeshua es el sacrificio, ¿cierto?, de Pesaj por nuestras vidas, que vino a reconciliar nuestra vida con nuestro bendito Adón, con nuestro bendito Señor, ¿cierto?, el Eterno. Se dice respecto de la aseveración que está en Juan capítulo 1, verso 29, lo siguiente. Dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿cierto? Y se dice, o se incluye ahí, de Pesaj, que quita el pecado del mundo y se incluye en Yom Kippur. Y tenemos, ¿cierto?, respecto de este tema en particular, tenemos que encontrar una forma de conciliar, ¿cierto?, de conciliar la carta ¿cierto?, la carta a los hebreos, en primer lugar, ¿cierto? Tenemos que encontrar cómo conciliar también algunas ideas que nos da el libro de Romanos con respecto a esta aseveración que, por cierto, tengo que decir por una cuestión de honestidad, ¿cierto?, respecto de la semijá que yo he recibido, alusión o aseveración que se dice de este texto por mi rabino, ¿cierto?, Rabino Yosef, en la que tenemos que considerar varios puntos. Primero, ¿cuál es el sentido de Pesaj en el tiempo de nuestros padres? Esa es la primera. ¿Cuál es el sentido de Pesaj respecto al cumplimiento de Yeshua, nuestro Mashiach? ¿Cómo era el orden sacerdotal, ¿cierto?, bajo el cual se entregaban los sacrificios levíticos, según la Torá, ¿cierto?, según el Eterno entrega la Torá? ¿Cuál es el orden sacerdotal de Yeshua, que entendemos que es a través de Melquisedec? Es otro orden sacerdotal, ¿cierto? No, de hecho, ni siquiera viene por la línea levítica, sino que viene por la línea, ¿cierto?, sacerdotal de Melquisedec. ¿Cuál es el sentido, ¿cierto?, que nos entrega la Escritura al decir o al darnos la aseveración de que el sacrificio de Yeshua fue hecho una vez y para siempre? ¿Cómo funciona Yom Kippur, ordenado en Vayikra, ¿cierto? Y cómo vemos nosotros Yom Kippur desde la mirada del Big Hashah. Tenemos un conjunto, ¿cierto?, de cosas que tenemos que revisar para poder entender esta aseveración. Lo primero vamos a leer, ¿cierto? Tengo acá la cita Shemot 12:6. Dice, y la guardaréis hasta el día 14 de este mes, entonces la degollará toda la congregación de Israel, ¿cierto?, a la caída de la tarde. Dice el 12:7, y tomarán de la sangre y la pondrán en las dos jambas y en el dintel de las casas en que han de comer. En Shemot 12, verso 12, dice, y pasaré por la tierra de Egipto esta noche y heriré a todo primogénito en la tierra, así de hombre como de bestia, sobre todos los dioses de Egipto ejecutaré yo el Eterno, ¿cierto? O sea, refiriéndose a su decreto. El 12:13 dice, y la sangre, ojo, porque esto es importante, y la sangre servirá de señal en las casas donde estuvieres, y al ver yo la sangre pasaré por alto, de modo que no habrá entre vosotros plaga. Refiriéndose, ¿cierto?, con la palabra plaga, refiriéndose a el paso del ángel de la muerte. Entonces, ¿cuál es el sentido que nosotros encontramos en el Pesaj de nuestros padres, ¿cierto?, a través de la Torá, a través de la Escritura? No el sentido que nosotros queramos ponerle a Pesaj, porque nosotros no podemos forzar ni la Torá, ¿cierto?, ni el Brit Hadashah para hacer calzar una idea propia, sino que tenemos que ver el sentido real. Dice, heriré a todo primogénito. Eso es lo que va a hacer el Eterno, ¿cierto? El 7 dice que hay que tomar la sangre y ponerla en las jambas y en el dintel. El 12 dice que el Eterno va a pasar, ¿cierto? El ángel del Eterno va a pasar y va a herir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto.
Y el 13, que este es crítico, el 13 dice, y la sangre os servirá como señal, ¿cierto? Y para que yo pase por alto y no haya entre vosotros plaga destructora. Es decir, para que el Eterno, ¿cierto?, no tome la vida de los primogénitos. Por lo tanto, entendemos que este Pesaj que están viviendo nuestros padres en Mitzrayim, ¿cierto?, en Egipto, este Pesaj, este salto, está cubriendo las vidas de los primogénitos. Ese es el sentido del Pesaj que vivieron nuestros padres, ¿cierto? Cubrir a través de la sangre, ¿cierto?, de ese cordero con el cual se pintaron las jambas y el dintel, ¿cierto?, de las casas donde se iba a comer, era cubrir a los primogénitos. Ese es el sentido. Ahora, ¿cuál es el sentido de Pesaj en el Vija allá? Dice Hebreos 10:10. Es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua. Ojo, ya partimos, ¿cierto?, que hemos sido santificados, hemos sido apartados a través de la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez y para siempre, Baruch Hashem. Dice el verso 11, todo sacerdote se presenta día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12 dice, pero después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim. ¿Ok? Por lo tanto, ya, ¿cierto?, estamos teniendo una discordancia respecto de este texto, ¿cierto?, que dice, aquí el Cordero de Dios, y se le agrega de Pesaj, que quita el pecado del mundo en Yom Kippur. Estamos hablando exclusivamente de Pesaj, y estamos viendo que en Pesaj efectivamente sí fue quitado el pecado. Ahora, lícitamente alguien puede preguntar, pero ¿cómo si la gente sigue pecando? Sí, pero el tema no es que se quitó se quitó que la gente dejara de pecar, sino que el pecado como tal fue, ¿cierto?, que fue absorbido, fue tomado por el Mashiach. Ese es el tema. El Mashiach viene, toma todo el pecado, ¿cierto? Y juntamente dice que cuando él estaba en el madero, él cargaba el pecado, ¿cierto?, de la humanidad. Ahora, eso quiere decir que nosotros no vamos a pecar. No, eso no quiere decir. Sino que el pecado que habíamos cometido, ojo, porque estamos hablando, ¿cierto?, de los pecados que son involuntarios, fueron cargados sobre Yeshua. Los de antes y los de ahora. ¿Ok? Vamos a seguir revisando esto. Romanos 5:8 dice, pero Elohim demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y aquí está lo que estamos diciendo, siendo aún pecadores, porque nosotros somos pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Así que, ya que nos ha declarado justos mediante su sangre, ¿cierto? Ya dijimos que habíamos sido santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Yeshua. Ahora también somos declarados justos por medio de la sangre de Mashiach, Hashem. Dice, con más razón, por medio de él nos salvará de la ira, ¿cierto? Santificados, justificados, salvados, ¿cierto? Recibimos salvación. El verso 10 del mismo texto dice, pues, si cuando éramos enemigos, mire lo que dice la Escritura, que cuando éramos enemigos del Eterno, obviamente, cuando estamos separados del Eterno, la muerte de su Hijo nos reconcilió con el Eterno. Con mucha más razón, ya reconciliados, nos salvará su vida. 11. Y no solo esto, sino que estamos orgullosos del Eterno, gracias a nuestro Maestro Yeshua el Mashiach. Y aquí dice, por cuyo medio hemos recibido ahora la reconciliación. La obra de Mashiach, ¿cierto? La obra de Mashiach no viene simplemente a hacer un salto sobre nosotros. La obra de Mashiach viene a santificarnos,
La obra de Mashiach viene a justificarnos, la obra de Mashiach viene a salvarnos y la obra de Mashiach viene también a reconciliarnos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ya anteriormente en una parashá habíamos compartido que finalmente Yeshua, a través de su sacrificio, cumple todos los sacrificios como ofrenda. Tito verso 2:13 dice: aguardando la feliz esperanza, la manifestación de la gloria del gran Elohim y del Salvador nuestro Yeshua el Mashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificar para sí mismo un pueblo propio. Somos redimidos también, somos purificados también a través del sacrificio de Yeshua. Oh, Baruch Hashem. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Yeshua nos limpia de todo pecado. Baruch Hashem. Nos limpia de todo pecado. Siempre estamos hablando, ¿cierto?, de los pecados que cometemos sin intención. Sin intención. ¿Ok? No estamos hablando de los pecados que cometemos intencionalmente, porque también la Torah dice respecto de estos que ya no hay más sacrificio por estos pecados. Ya no hay nada más que hacer. Es como que nos paráramos sobre la sangre de Mashiach, ¿cierto?, y la pisoteáramos y lo lleváramos una vez más al madero. Jeremías 31, ¿cierto?, 31 en adelante dice: miren, viene un tiempo, declara el Eterno, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim. Una alianza que ellos violaron, pues, de modo que yo los rechacé, declara el Eterno. ¿Cuál es la alianza que hizo el Eterno con nuestros padres cuando los sacó de Mitzrayim? ¿Cierto? La alianza es aquella que se cierra en Har Sinai. Una alianza es un contrato, y el contrato, ¿cierto?, es la Torá. La Torá que recibieron nuestros padres, que recibe nuestro pueblo en Har Sinai. Esa es la alianza. ¿Qué pasó con esa alianza? Nuestros padres violaron esa alianza. Dice, el 33 dice: pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Eterno. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo, dice el Eterno, seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hermanos queridos, ¿por qué quise hacer todo esto que estoy tratando de sintetizar, de acortar toda esta idea, ¿cierto?, de dar a entender que efectivamente Yeshua, ¿cierto?, es el Cordero. He aquí el Cordero de Pesaj, que quita el pecado del mundo, pero no en Yom Kippur, sino que quita el pecado del mundo de Yom Kippur. Ahora sí entendemos que la aseveración es correcta. Él quita el pecado del mundo, pero no en Yom Kippur necesariamente, sino que quita el pecado del mundo de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque según el libro de Hebreos, ¿cierto?, Hebreos 6:19 dice: esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida segura y firme que penetra hasta dentro del velo, donde entró Yeshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queridos hermanos, esta es la grandeza de nuestro bendito Mashiach, que cuando Yeshua se presenta en el templo como la ofrenda, no se presenta en un templo terrenal, en un templo que hoy día es y mañana no, en un templo que para el tiempo de Yeshua estaba corrompido, en un templo que estaba sujeto a un orden levítico que era completamente que el hombre podía violar los mandamientos, podía violar los sacrificios. En el tiempo de Yeshua el templo ya estaba corrompido, ya los sacrificios incluso que se entregaban estaban corrompidos. Yeshua no se presenta en este tabernáculo terrenal, sino que se presenta, Baruch Hashem, delante de los ojos del Eterno en el tabernáculo celestial. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta de manera diferente?
¿Acaso Yeshua está incumpliendo la Torá? No, porque antes ya estaba establecido. En el tiempo de Abraham nosotros vemos que había un sacerdocio diferente, un sacerdocio a través de Melquisedec. El rey de justicia. Este sacerdocio no viene por el orden levítico, este sacerdocio sale a través de la línea de Judá, proféticamente, y Yeshua no sale de los levitas. Yeshua no cumple un sacerdocio levítico, cumple este sacerdocio que está ligado al orden de Melquisedec, donde su vida como ofrenda no es entregada en un tabernáculo que se corrompe, un tabernáculo terrenal, sino que es entregada delante del trono del Eterno en el tabernáculo celestial. Es un sacrificio, hermano querido, es un sacrificio que ya no se puede corromper, en un tabernáculo que no va a desaparecer, que no está sujeto a sacerdotes terrenales, que no está sujeto a sacrificios terrenales, Baruch Hashem. Por eso que este sacrificio de nuestro bendito Mashiach es único y perfecto. Uno y perfecto para siempre, Baruch Hashem. Esta es la importancia de nuestro Mashiach. Siempre vamos a llegar a esto, siempre vamos a llegar a la importancia que tiene nuestro Mashiach, a elevar el sacrificio que Él hizo por nosotros. David Amelech dice en Tehilim 110.1, este es un salmo profético de David, dice de David, alabanza: Elohim dijo a mi amo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Elohim enviará desde Sion tu poderoso cetro, Baruch Hashem. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu batalla, en santidad majestuosa desde el vientre, desde la aurora. Tú serás el rocío de la juventud. El Eterno ha jurado y no se retractará. Y aquí está, dice, Baruch Hashem, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Bereshit 14:17 dice, cuando regresó, ¿cierto?, de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sedom, ¿cierto?, salió a recibirlo en el valle de Shaul, que es el valle del rey. Y el rey Melquisedec de Salem sacó pan y vino. Eso dice la escritura, eso nos cuenta la Torá. Sacó pan y vino. Él era un sacerdote de Elayón, ¿cierto?, el poderoso supremo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Elión, creador de el cielo y la tierra. Vamos a Mateo 16, 17 y 28. Dice, prepararon la Pascua. Dice, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beban de ella. Se fijan que Yeshua en el orden sacerdotal está cumpliendo, está alineado con el orden de Melquisedec. Está alineado con un orden que es completamente celestial, que no está restringido por las leyes y las normas terrenales. No está restringido. Ahora, hermanos queridos, ¿para qué el Eterno te pondría un sacerdocio, cierto?, sabiendo que se instauraría un sacerdocio levítico? Leamos Hebreos 7, del 11 en adelante, dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio en la ley, Baruch Hashem. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual ninguno sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto,
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, Baruch Hashem, pues da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es lo mismo que leímos, ¿cierto?, en Tehilim 110.4, pero lo estamos viendo en el libro de Hebreo. Verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Eterno. ¿Cuál es el mandamiento que queda abrogado? El mandamiento de los sacrificios. De llegar y buscar un perdón a través de sacrificios de sangre. Ese mandamiento está abrogado. Está abrogado. Tenemos, ¿cierto?, el texto de Ezequiel, el capítulo 40 al 45. Tenemos el texto de Isaías, el capítulo 66, ¿cierto?, donde hablamos de los sacrificios. No vamos a entrar en ese tema ahora, porque ahí se habla, en el tiempo del milenio, cuando Yeshua ya esté reinando, ahí se habla de sacrificio, pero según entendemos de la carta de Hebreo, estos sacrificios simplemente son conmemorativos del pecado. No es que nosotros vamos a ir y vamos a entregar nuevamente sacrificios por arrepentimiento, porque si no, el sacrificio de Yeshua no tiene ningún sentido y pierde toda validez. Tenemos que entender eso. No vamos a entrar aquí, insisto, porque no nos es necesario. Ahora sí quiero entrar, para terminar con esto, al tema del sacrificio del sumo sacerdote. Perdón, no del sacrificio del sumo sacerdote, sino de la preparación del sumo sacerdote. En el sentido que dice la Torá que una vez al año entrará el sumo sacerdote delante de la presencia del Eterno para hacer expiación por los pecados del pueblo. Quiere decir que todo el servicio, toda la boda que hay durante, ¿cierto?, el año para el Cohen Gadol, todo lo que él tiene que hacer, la forma en que se tiene que preparar, cómo tiene que presentar los sacrificios, cómo tiene que, cada una de las fiestas hasta llegar a Yom Kippur, es la preparación del Cohen Gadol para presentarse delante del Eterno. Queridos hermanos, hoy día el velo está rasgado. Hoy día nosotros tenemos acceso a través de Yeshua, nuestro Mashiach, directamente al Eterno. Pero nosotros tenemos también conscientemente que hacer un paralelo en cómo nosotros nos presentamos delante del Eterno, nuestro Elohim. ¿Cómo nosotros nos presentamos? Si el Cohen Gadol se preparaba un año completo, ¿cómo nos presentamos nosotros hoy día delante del Eterno? ¿Cómo presentamos nuestra vida? ¿Qué tipo de preparación tenemos? Nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que seguir un protocolo. No podemos llegar simplemente presentarnos así como llegamos. Nosotros tenemos que llevar, dice la Torá, en la próxima parashá, ¿cierto? Tenemos este mandato que da el Eterno: sean santos porque yo soy santo. Eso lo dice el Eterno en la parashá Kedoshim. Entonces, este ser santo, querido hermano, ¿cómo nos presentamos? ¿Bajo qué? ¿Así tal cual como llegamos? ¿Tal cual como estamos? No buscamos perfeccionarnos, no buscamos cada día tratar de ser mejores, no buscamos cada día tratar de hacer mejor las cosas, ser un sacrificio vivo para el Eterno, sino que nos presentamos, bueno, es como estoy. Y tenemos el molde del Cohen Gadol. El Cohen Gadol se pegará todo un año para presentarse delante del Eterno. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Leer la Torá, buscar al Eterno en tefilá, cumplir las buenas obras, hacer lo que el Eterno nos demanda hacer, cumplir la Torá viva, no la Torá rígida, la Torá viva, aquella que hace vivir el mandamiento, no el mandamiento que cumplimos, ¿cierto?, matando otro mandamiento. Es como nos presentamos delante del Eterno. Esto tiene tanta importancia. Hoy día nosotros nos llenamos y decimos, bueno, hoy día no tenemos templo, tenemos que hacer esto, otro, pero damos gracias siquiera al Eterno cuando nos despertamos en la mañana. Agradecemos al Eterno por el vaso de agua que tomamos, agradecemos al Eterno por la comida, por el pan, agradecemos al Eterno porque salimos en bien y podemos llegar a nuestro hogar en bien,
Agradecemos al Eterno por nuestra esposa, agradecemos al Eterno por nuestros hijos, por nuestra familia, agradecemos al Eterno porque Él ha tenido misericordia sobre nuestras vidas, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, ¿cómo nos presentamos delante del Eterno? Esa es la pregunta. Que el Eterno nos ayude a siempre presentarnos de la mejor manera delante de Él, con un corazón contrito y humillado, porque a este el Eterno no lo desprecia, con un corazón agradecido, con un espíritu anhelante de estar delante de Él. Shabbat Shalom.